La propuesta del presupuesto de egresos de la Federación 2017, recientemente presentado en la Cámara de Diputados, ha abierto una gran discusión. ¿Cuál es la perspectiva de la economía mexicana? ¿Cuál es la situación de las finanzas públicas? ¿Por qué es necesario el recorte? ¿Por qué algunos sostienen que el recorte es insuficiente y otros sostienen que el recorte no nos va a meter más que en una lógica de mayor estancamiento, que no lograremos construir el empleo y generar las condiciones de bienestar para todos? De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. La desigualdad en México limita el crecimiento económico del país y acentúa cada vez más la pobreza existente. Según datos del coeficiente de Gini, la desigualdad económica y social en México empeoró para 2014, llegando a la cifra de las .503 unidades del índice de valor. En ese nivel de desigualdad se registran datos alarmantes. El 46% de la población total del país vive en niveles de pobreza, mientras que el 9% de la población vive en pobreza extrema. Resulta importante revisar las abismales desigualdades interestatales que existen en el país, valoradas por el coeficiente de Gini, donde el valor 0 implica niveles de bienestar y el valor 1 indica la desigualdad extrema. Puebla registra .572 centésimas, Chiapas .517 centésimas, Oaxaca .513 centésimas, Veracruz .490 centésimas y Guerrero registra .489 centésimas. Estas 5 entidades registraron la mayor marginación a nivel nacional. Aunado a lo anterior, durante la última década el salario mínimo ha registrado una pérdida de 23% y de acuerdo con el índice de la tendencia laboral de la pobreza de Coneval, de 2005 a 2016 hubo una tendencia progresiva a la baja del ingreso laboral real per cápita en el país pasando de 1.900 a 1.500 pesos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en lo que va de 2016, 25% de las personas que laboran en el sector primario no reciben salario. Lo mismo ocurre con el 2% de las personas del sector secundario y el 4% del sector terciario. Además, a nivel nacional el 49% de las personas que trabajan reciben un ingreso menor a los 2 salarios mínimos. Cada vez se acumula más evidencia en torno a un hecho inequívoco. Es necesario asumir el compromiso elaborado por la CEPAL de crecer para igualar e igualar para crecer, y para ello se requiere de un conjunto de nuevos pactos políticos y sociales que den cabida a un desarrollo económico basado en la igualdad y justicia social. Gerardo, muchas gracias por estar nuevamente en el Estudio México Social, sobre todo porque lo comentábamos antes de entrar al programa. La reciente presentación del presupuesto de egresos de la Federación 2017 ha abierto nuevamente un debate, por lo menos entre especialistas, en el cual déjame partir de una discusión que está. ¿Cuál es la situación y la perspectiva de la economía? O sea, atrás de esto viene en los criterios, de que la perspectiva económica del país, digamos, es todo lo que se esperaba que debió haber ocurrido hace 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías caracterizar esa discusión que hay entre que, por una parte, algunos sostienen que este crecimiento comparado con otras economías es, digamos, hasta positivo, y otros que sostienen que realmente está, incluso por esta expresión muy de economistas, abajo del crecimiento económico potencial? ¿Cómo caracterizarías la situación económica y su perspectiva a raíz de esta nueva información que tenemos del gobierno federal? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, creo que el tema del paquete económico para 2017 abre una serie de temas a discutir muy interesantes. Y creo que un primer punto es el tema del crecimiento económico. Creo que es el marco económico en el que se hace el presupuesto. Recordemos que el presupuesto parte de un escenario de crecimiento económico y por eso los documentos que acompañan al presupuesto, a la ley de ingresos, viene lo que son los criterios generales de política económica que establecen el contexto económico que se espera a nivel internacional, a nivel nacional, y a partir de ahí se elabora las estimaciones de ingresos, etc. Entonces se vuelve un documento muy importante y ahí lo que se espera es un crecimiento pues, mediocre de 2 a 3% para el año siguiente. Pero lo que es importante, creo, señalar, que ya junto con los otros 4 años de crecimiento que hemos tenido bastante mediocres también, que en promedio ha sido casi 2%, pues nos anticipan primero que este sexenio, toda esta administración,
en general pues va a ser una época de crecimiento bastante magro. Sí podríamos, digamos, inferir en base a este documento que de aquí al 18 no hay manera que la economía se mueva más allá de esta banda de 2.3, 2.2, algunos sostienen 1.9, pero o sea, no hay ningún elemento que nos pueda llevar a eso. Ya no hay margen porque ya tenemos 4 años de esta administración. Lo que se prevé para el año que entra es 2.5 en promedio. Y hacia el año siguiente un poquito más, pero tampoco mucho más. Pero en todo caso viene en juego una segunda dimensión, que es, eso es lo que anuncian los criterios generales de política económica. Pero creo que lo que ya empieza a estar a discusión es la credibilidad de esos documentos. Es el 5º año en esta administración que se presentan esos documentos. Los 4 años anteriores han estado sujetos a errores sistemáticos de un excesivo optimismo en el crecimiento económico. Si uno ve los pronósticos año tras año, y si recordamos simplemente cómo ha ocurrido cada vez que se da una información oficial, tienen que salir las autoridades económicas a ajustar a la baja las estimaciones de crecimiento, y eso es porque sistemáticamente los criterios generales de política económica han sido demasiado optimistas en términos del crecimiento que íbamos a lograr. Ahora, este optimismo, ¿desde dónde lo construyen? Porque recientemente el argumento de que el colapso del mercado de petróleo es un elemento que hizo que todo se desatara, los primeros ajustes presupuestales. Pero hay un debate atrás que no exactamente, digo, sí es un elemento que se adicionó, pero había atrás otras explicaciones por qué estos, yo le llamaste errores en base a un optimismo. ¿Dónde están estas distintas apreciaciones? Aparte del, no sé, el precio del petróleo se sobreestimó cuando se hicieron los presupuestos de los últimos 3 años. ¿Qué es lo que no se logró realmente precisar? Yo creo que en la base de estos errores sistemáticos de parte del gobierno, de las autoridades económicas y en particular la Secretaría de Hacienda, que es quien se encarga de elaborar estos pronósticos, ha estado, me parece, primero un excesivo optimismo derivado de las propias reformas estructurales. Ellos pensaron, las autoridades pensaban que con las reformas estructurales eso iba a dar un crecimiento. Recordemos que hicieron ofertas de crecimiento muy concretas, de que hacia fines de esta administración estaríamos creciendo al 5%, y incluso hicieron escenarios optimistas, digamos, de que si con las reformas, si se aprobaban las reformas, creceríamos tantos puntos porcentuales más. Bueno, se aprobaron las reformas y eso no ocurrió. Y eso nos lleva entonces a que los errores de pronóstico vienen desde un inicio. Es decir, ni siquiera tienen que ver con las estimaciones, con la situación del precio del petróleo, que es algo que alguien podría pensar. Es decir, a lo mejor pues nadie contemplaba la caída tan abrupta de los precios del petróleo. Y ha corrido esta versión, que eso pues, obedece a esto. Que eso explicaría una parte, digamos. Recordemos nada más los tiempos. Los precios del petróleo empezaron a caer de manera importante a fines de 2014 y durante 2015. Ya se estabilizaron más o menos, pero 2013 y buena parte de 2014, que son parte de esta administración, del periodo de esta administración, pues no teníamos eso. 2013, si recordamos, el precio del petróleo estaba a $100 por barril. 2014, la mayor parte del año estuvo a $100 por barril. Entonces, y en esos años también tuvimos errores de pronóstico. 2013 fue el peor año posiblemente y un problema quizá que viene de implementación, de la transición a esta administración, donde hubo un ejercicio de los recursos públicos muy poco eficaz, muy poco oportuno. Recordemos que en 2013 crecimos al 1.4%, que es el peor año de toda esta administración. Y es un año en el que no podemos atribuirlo como ahora se podría atribuir a los precios del petróleo, a la incertidumbre financiera internacional. 2013 fue un año de relativa estabilidad, se preveía ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿Qué pasó en ese año? Ese año en particular yo lo atribuyo fundamentalmente a errores, y las cifras ahí están para verlo, errores en la ejecución del gasto, una ejecución del gasto muy lenta. Recordemos que a mediados del año se tenía ejercido una parte muy pequeña del presupuesto. Hacia finales del año había un subejercicio muy notable, particularmente en cosas de inversión. Y luego, una cosa que ha caracterizado a esta administración a lo largo de todo este periodo, que creo que es parte de lo que hay que discutir, es que un uso muy ineficaz de los recursos públicos, del gasto público en particular, de las inversiones. Es decir, cuando uno ve, se anuncia reiteradamente que es el ejercicio más significativo en la construcción de infraestructura. El programa de infraestructura, que fue ponderado como la gran evidencia de un nuevo planteamiento que nos iba a llevar a esto, a tasas de crecimiento importantes. La realidad es de que algunos dicen que fue un problema de, digamos, prometer acciones y obras cuando no se tenían realmente ni los proyectos específicos. Y eso
algunos sostienen, llevó a que el ejercicio de ese año pues fue en el tercer trimestre algunas cosas y fue un año de una lentitud. De una atonía, ¿no? Una atonía, literalmente. Entonces, esta parte de las causas de esta perspectiva de bajo crecimiento, de una situación que parecía ser que es irreversible, por lo menos aquí al 18, está problemas, digamos, de diseño de las políticas, de las reformas estructurales, sobre expectativas en términos que la inversión extranjera iba a llegar a sustituir a la inversión y a complementar a la inversión doméstica, y no ha ocurrido, no en las magnitudes que se anticipaban. Y la inversión privada tampoco. La inversión privada tampoco ha crecido a tasas sustanciales, pero un poco lo que quisiera decir es que entonces va más allá. Es importante para 2013 el tema del ejercicio. Los años subsecuentes pues ya no podemos atribuirlo a una inexperiencia, a un error de ejecución. Yo creo que hay algo más de fondo que se sumó a eso en el 2013 en particular, que sí tiene que ver con que posiblemente hay un uso y un diseño muy ineficaz, estructuralmente hablando, del ejercicio del gasto público, particularmente en la construcción de infraestructura. Es decir, no es posible que tengamos recursos supuestamente históricos destinados a la construcción de infraestructura y que al mismo tiempo vemos en las cuentas nacionales, como los mide el INEGI, que tenemos los peores niveles de inversión pública de los últimos 60 años. Entonces hay una disparidad en eso. Hay una disparidad entre el anuncio de que se está gastando más en ciertas cosas y lo que realmente se está ejecutando. Tiene que ver con que ineficacia, proyectos que quizá no se están ejecutando, proyectos que cuestan mucho más de lo que realmente deberían costar. En fin, una serie de características que me parece que están ahí y que dan lugar a que un uso del gasto público muy ineficiente, muy ineficaz, incapaz de construir la infraestructura necesaria y por lo tanto de detonar otros proyectos de inversión quizá privados que podrían complementar la inversión pública. En fin, creo que es al final de cuentas... O sea, en el centro está este tema de la mala ejecución y mal diseño de la inversión pública, que es un problema estructural. Exactamente, yo creo que en parte es eso, ya va, y por eso creo que trasciende a un subejercicio inicial que existió, se suma a eso, y por eso creo que no solo tampoco es atribuible a una situación de coyuntura internacional. Es decir, creo que lo que está en el fondo también es esa incapacidad, al menos de esta administración, de lograr ejecutar de manera correcta y apropiada proyectos de inversión pública. Déjame hacer un corte y regresamos dado que esa es la situación, la perspectiva del crecimiento económico, regresando al corte, quisiera esta situación de que las finanzas públicas, por una parte, hoy nos encontramos que uno de los argumentos de este recorte es la debilidad de las finanzas públicas. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Gerardo Esquivel sobre perspectivas, situación económica y realmente esta situación que pareciera ser que el discurso que acompaña el presupuesto de egresos de Federación no ha logrado comunicar, por lo menos la versión oficial, la versión del gobierno federal, que es debido a la situación externa, exógena, y que, bueno, estamos obligados a asumir este recorte, que ya hablaremos de ello, un recorte que realmente está generando una enorme tensión, una enorme discusión de los montos, pero no solo los montos, sino a quiénes se está recortando. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. A través del índice de la tendencia laboral de la pobreza, se puede observar el ingreso laboral promedio percibido por la población a través de su actividad productiva. En la gráfica se ilustra que considerando el índice de precios de la canasta básica como línea de bienestar mínimo, el ingreso per cápita ha bajado progresivamente del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2016, al pasar de 1,996.41 pesos a 1,515.59 pesos. Claro, si esa es la situación y perspectivas de la economía en general, el otro tema es de las finanzas públicas. Partamos de que uno de los grandes anuncios al inicio de esta administración fue la reforma fiscal, que generó sin duda un debate. ¿Cuál fue realmente el impacto de esta reforma fiscal? ¿Cuál es la situación y perspectivas de las finanzas públicas? Porque pareciera ser que nuevamente se repite una discusión y argumentos de hace muchos años, ya siempre, la debilidad de las finanzas públicas, ¿no? Seguimos, pues parece ser que el impacto nuevamente del petróleo nos genera recortes cuando nos habían dicho que la reforma iba a despetrolizar las finanzas públicas. ¿Cómo podría describir esta situación y perspectivas de las finanzas públicas?
Yo diría que las finanzas públicas están en una situación frágil, pero que sobre todo estamos en una situación que yo pensaría que es como la peor de los mundos posibles en términos fiscales, que es la siguiente. Tenemos, por un lado, un crecimiento de la deuda significativo en los últimos 4 años. Es cierto que creció de 37% del PIB a 50% del PIB, como resultado, efectivamente, de que todos estos años se previó mayor crecimiento, se previó mayores ingresos. Y con eso mayor capacidad de pago de esta deuda. Si hubiera habido el crecimiento, hubiéramos tenido los recursos. Exactamente. Entonces, tenemos la deuda y tenemos la producción, una cosa como porcentaje de la otra. Como la parte de abajo no ha crecido lo suficiente, entonces ese cociente empieza a crecer y empieza a generar mucha preocupación para mucha gente, incluyendo a las calificadoras que, como sabemos recientemente, lanzaron una señal de advertencia al gobierno mexicano, no bajándole su calificación, pero sí diciéndole que están en una perspectiva de bajársela si las cosas. Pero en tu opinión, continúan. sí es un monto preocupante, ese 50%. A eso vamos, creo que eso es interesante. 50%, digamos, es comparado con otros países, es relativamente bajo. Pero creo que sí hay 2 temas aquí relevantes. Uno es que sí creció mucho en los últimos 4 años, de 37 a 50%, 13 puntos porcentuales del PIB, que creo que eso en sí no está tan mal si esos años hubiera sido, como decíamos antes, si esos recursos extras que nos endeudamos hubieran generado una inversión pública que nos va a permitir crecer en el corto, mediano y largo plazo. O sea, no tuvo ese impacto. Entonces, ¿dónde está esos Como no tuvo puntos ese impacto, percentuales? exactamente, ese es el problema. Entonces, el problema, por eso decía que es como el peor de los mundos. Nos endeudamos mucho y ni siquiera fue para crecer. Pues nos endeudamos en una época de bajo crecimiento para seguir gastando recursos en una administración que desafortunadamente creo que lo ha hecho muy mal. Y entonces, no solo lo ha hecho muy mal en términos de la calidad del gasto, sino de los impactos que eso puede tener hacia el mediano y largo plazo. Entonces, tenemos que este gobierno ha invertido muy poco en la construcción de infraestructura y sabemos que la infraestructura pues atrae otras inversiones, genera capacidad de crecimiento, encadena recursos y en principio eso podría eventualmente ayudarnos a crecer. Y entonces endeudarse en sí mismo no está mal. Yo creo que mucha gente piensa que es malo endeudarse y muchos analistas insisten mucho en eso. Yo no me preocupa tanto el nivel de endeudamiento como la calidad del gasto a que dio lugar ese endeudamiento, que eso es distinto. Es una cosa un poco más fina. Y que, digamos, cuando alguien se endeuda, una familia, por ejemplo, pues se endeuda para comprar, por ejemplo, un auto, para hacer un taxi que va a manejar y que les va a generar recursos, pues no está mal. Es decir, siempre y cuando la actividad sea rentable y les permita entonces tener un mejor nivel de vida. Si nosotros nos hubiéramos endeudado para poder financiar el crecimiento futuro, hubiera estado bien. No es el caso. En cambio, lo que tenemos es que, efectivamente, ¿y por qué estamos en esta situación? Estamos por un crecimiento del gasto corriente que me parece que, insisto, ha sido de mala calidad. Y en el lado de los ingresos, pues tenemos que efectivamente la caída en los precios del petróleo nos perjudicó de manera muy significativa en los ingresos del gobierno. La economía ya se había despetrolizado como tal, en el sentido de que dependemos poco de las exportaciones petroleras para nuestro comercio exterior, pero las finanzas públicas seguían muy petrolizadas. La reforma fiscal de 2013 fue en la dirección correcta, me parece. Es decir, sí se aumentó un poco la recaudación en impuestos sobre la renta, se aumentó un poco la recaudación en el IVA al homologar los impuestos en las regiones. Sí introdujo algunas cosas que estaba bien orientada. Me parecen que estaba bien orientada. El problema es que este choque del precio del petróleo se afecta porque nos afectó los ingresos del gobierno de manera muy importante. Parcialmente eso se ha ido sustituyendo con, por ejemplo, el precio de la gasolina, que ahora, recordemos que la discusión en la administración anterior con el presidente Calderón era que teníamos un subsidio enorme a la gasolina. Regresivo, todo esto. Regresivo que beneficiaba a las familias de mayores ingresos, etc. Bueno, ahora ya no tenemos ese subsidio, ahora es un impuesto. Ahora estamos pagando la gasolina a 30% más alto que en Estados Unidos, por ejemplo, y eso le ha permitido de alguna manera solventar las finanzas públicas una parte de la caída en los ingresos. Entonces, nos despetrolizamos, en parte gasolinizamos los ingresos, digamos, del gobierno, pero ha sido insuficiente. Eso ha sido insuficiente porque hemos seguido manteniendo un ritmo de gasto muy elevado comparado con nuestros ingresos. Es decir, sí hicimos la reforma, sí hay un espacio para mejorar, me parece, la reforma, los ingresos, los impuestos, pero este gobierno, recordemos que también que a raíz de la reforma fiscal de renunció 2013, a una reforma fiscal subsecuente. Ante las presiones, sobre todo del sector privado y empresarial, que demandaron al gobierno, que fueron muy críticos de la reforma, yo creo que equivocadamente. Así es.
orillaron al gobierno, a este gobierno a que se arrinconara y se pusiera una camisa de fuerza y firmara un acuerdo que los comprometía a no volver a aumentar los impuestos en lo que restaba de esta administración. Y no lo están haciendo. Ahora, pero tenemos entonces un gobierno amarrado de manos para que no puede aumentar los impuestos, y por otro lado que está gastando demasiado en cosas poco efectivas. Y con una presión de la deuda que tiene que estar Y con una presión de la deuda. Entonces cubriendo. Estamos en muchas dimensiones, me parece, en una situación... Entonces sí tenemos una perspectiva, una situación de finanzas públicas preocupante. Preocupante porque además las tendencias demográficas y de salud van en la dirección de que el gasto tiene que aumentar, el gasto en salud. Necesariamente, déjame darte el dato que tú y yo hemos comentado. Cada año en este país se incrementa con alrededor de 1.100.000 nuevos mexicanos, simplemente por el crecimiento demográfico y descontando la mortalidad y descontando la pequeña migración, nos lleva a una cifra. El país crece y la presión en salud, en educación, no se diga en otros elementos, digamos, de una visión más amplia, sigue reclamando, demandando más inversión en la parte social, salud y educación, para hablar de eso. Así es. Y esta tampoco parece que ha ido, digamos, ahí se puede, digamos, encontrar dónde están esos recursos que se han obtenido, ya sea por los impuestos a la gasolina, ya sea por deuda. Tampoco vemos un crecimiento en la infraestructura social, por decirlo. Así es. Entonces tenemos por eso tenemos esas presiones de gasto. Estamos amarrados este gobierno en términos de que no va a aumentar los impuestos. Tiene gastos crecientes en estos aspectos sociales, en particular y salud, y eso da lugar a esta situación que tenemos que implica este aumento en el crecimiento de la deuda porque es insuficiente los ingresos para los gastos que tenemos. Entonces, y creo que la discusión que deberíamos tener es, uno, si deberíamos hacer una reforma fiscal adicional y de qué tipo, y dos, si deberíamos revisar el ejercicio del gasto en términos de en qué estamos gastando, una revisión de la calidad del gasto, efectivamente, de los programas en los que estamos financiando, si son los correctos o no. Y dos, atender las presiones de gasto futuras, que son esto de pensiones y salud. Sí, va a ser un gasto muy importante. ¿Cómo lo vamos a solventar? Y eso, ingresos y gastos, nos llevan a entender qué va a pasar con la deuda y con la trayectoria para estabilizarla y hacerla que no entre en un ritmo explosivo. Yo no creo que vamos a entrar en una situación tan grave como otros países, tampoco alerto innecesariamente de lo como muchos del sector privado están alertando. Una sobre crisis fiscal y que piden incluso un recorte adicional al gasto público. Y yo creo que más que recortes al gasto, lo que necesitamos es eficientar el gasto, hablar de la calidad del gasto, en qué sí gastamos, en qué no gastamos. Me parece que esta posición también extrema de una parte del sector privado que está demandando recortes adicionales, creo que no va en la dirección correcta. Nos va a ir, en todo caso, a hacer que crezcamos menos. Y nos mete en un círculo del estancamiento un ciclo secular. De estancamiento, un ciclo vicioso. Que no vas por ahí. Creo que sí tenemos que rediscutir seriamente la parte tributaria, si tenemos que hacer otra reforma, y en qué dirección, y a quién le vamos a cobrar impuestos y adicionales. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la calidad del gasto. Entonces, sostendrías que es condición necesaria sí discutir una nueva reforma fiscal. O sea, sí es un elemento que no puede estar atado a este compromiso, pacto, no sé si ha sido reiterada la expresión del gobierno federal, el mismo presidente, de que no habrá. Pero bueno, creo que muchos sostenemos de que es importante abrir esa discusión porque sí hay espacio y creo que no hay muchas opciones. Déjame ir a un corte y regresamos, porque ante eso me gustaría tu opinión y contrastar, porque por otra parte, el discurso que sostiene que vamos y vamos bien, nos habla de que se ha incrementado el consumo, que el número de empleos es sin duda, digamos, emblemáticamente muy importante y más importante que en el último sexenio. Nos habla de esta compleja, y me gustaría tu opinión, de que somos un país de éxito exportador, ¿no? Con la industria automotriz que se usa constantemente. En fin, hay elementos del discurso oficial que buscan mostrar que no hay una situación de crisis y que todo está, digamos, alineado, si es un asunto, digamos, de temporalidad. Madurarán las reformas y entonces estaremos en el punto que nos dijeron hace 3 años que debíamos estar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la situación, las perspectivas de la economía, las finanzas públicas y cómo podemos comprender en el claroscuro este discurso de éxitos económicos que ha permeado mucho y que constantemente la administración federal nos dice que hay elementos que podemos hablar de buenas acciones o buenos resultados.
que por otra parte contrastan muy fuertemente con los datos, digamos, allá a nivel macroeconómico. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Gerardo, ¿cómo debemos leer digamos, las afirmaciones del gobierno federal, incluso del Banco de México, de que ha habido crecimiento del consumo, ha habido número de empleos, incluso se habla de cifras récord, se maneja los datos, sobre todo de la industria automotriz, como evidencia de la inversión y la confianza? O sea, ¿cómo lo leemos? ¿Es un asunto de vasos llenos, vasos medio vacíos? ¿Es excesos de retórica? ¿Cómo lo podrías interpretar? Yo diría que es en parte vasos llenos, vasos medio vacíos, pero sobre todo me parece que es una heterogeneidad en el país, donde tenemos regiones y zonas que están creciendo, creo que de manera significativa, y creo que tampoco eso se puede negar. Hay regiones en el centro del país que están expandiéndose con el consiguiente aumento en los ingresos de los trabajadores, de desarrollo de ciertos mercados, de expansión de la planta productiva, de los empleos. En fin, creo que así hay mejoras en ciertas zonas del país. Y creo que eso es innegable. Uno ve las cifras y vemos regiones del país que están creciendo. Pero luego tenemos que el país es muy heterogéneo y que no es cosa de que sean dos Méxicos, como se ha tratado de vender esta idea. Es un solo México y que parte del desarrollo de unas zonas y del país está asociado al deterioro de otras. Entonces, así como tenemos regiones del país que crecen muy rápido, muy acelerado, tenemos regiones y sectores del país que no están creciendo. Regiones en el sureste del país. El caso de Campeche y Tabasco. Bueno, Campeche y Tabasco que han sufrido el golpe por el tema del petróleo. Ahí sí es visible el colapso de la economía y de la vida social. O sea, es realmente dramático. Exactamente, que es parte de la caída en la actividad económica. Se reducen las contrataciones en la zona, se reduce el consumo, entonces empieza a acelerarse la actividad en toda esa zona petrolera, digamos, del país, que va desde Tamaulipas, Campeche, Tabasco, etc. Y luego tenemos la zona sur-sureste del país, pues que sabemos las condiciones de pobreza y de marginación en las que vive buena parte de esa zona del país, en donde no está creciendo. Entonces, en el balance, por eso tenemos regiones, sectores, grupos de personas en las que uno puede afirmar sin ningún problema que efectivamente están mejorando sus ingresos, y qué bueno que así sea. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra parte del país que a veces se trata de olvidar, echar bajo la alfombra, que es la que no está creciendo, la que no está mejorando sus niveles de bienestar, donde se sigue expandiendo la pobreza, donde no hay mejoría en el acceso a satisfactores de calidad. Y entonces, cuando ponderamos estas dos cosas, encontramos que México crece, efectivamente, no estamos en una crisis, no estamos cayéndonos como otros países, en efecto, pero el crecimiento es bastante mediocre. Y creo que eso es lo que caracteriza. Y muy desigual, las brechas crecen entre estas. Es un crecimiento muy desigual, muy heterogéneo, y que en promedio es mediocre. Entonces, digamos, tenemos esas. En todas las cifras, empleo. En casi todo lo que uno quiera ver. Las cifras de empleo, por ejemplo, además hay que considerar que están de empleo formal. Así es. Hay que considerar que tienen un elemento que las hace poco comparables con las cifras de empleo formal anteriores, que es que sí hubo un proceso de formalización. Es decir, no son necesariamente nuevos empleos, sino simplemente están registrándose ahora de manera formal. Y creo que eso está bien. Parte de la reforma fiscal era eso, era promover la formalización, y creo que eso me parece un buen detalle, pero creo que no hay que sobreestimar eso como una creación de empleos mucho mayor que la de la administración pasada, al menos formales. Cuando uno ve las tasas de desempleo no son muy distintas. Y sobre todo con respecto a cuál sería la meta objetivo. Así es. O sea, y luego la calidad de los empleos, que eso es también importante. Entonces, porque lo que sí sabemos, cuando uno ve las cifras de creación de empleo, y entonces entramos a desmenuzar qué tipo de empleo es el que está creciendo, encontramos que el empleo está creciendo la parte de ingresos muy precarios. Sí. Es decir, empleos con ingresos de menores a 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos o menos es lo que más ha crecido, y los empleos de más de 5 salarios mínimos, de hecho, han decrecido. Se ha destruido empleos a ese nivel. Entonces tenemos que sí se han generado más empleos, pero también son empleos precarios, también eso hay que señalarlo. Entonces creo que son las dos cosas. Uno, una gran heterogeneidad regional, sectorial, donde encontramos, y donde, claro, pues entiendo que el gobierno quiera promover y mostrar que tenemos la planta exportadora de automóviles. Sí, bueno, o la imagen del comercial donde se ve la nueva carretera, la nueva infraestructura, que sin duda está ahí, pero creo que, como dices, no significa que esto está pasando en todo el país. Son elementos realmente que evidencian que en algunos lugares, en algunos puntos, como esta ciudad, las plazas comerciales, los edificios, bueno, sin duda hay inversión. Ahora,
déjame meter al tema. Ahorita tenemos el presupuesto. ¿Cómo se hace el presupuesto en el país? Porque pareciera ser que hay una racionalidad económica, una racionalidad política, por lo menos es lo que nos anuncia el nuevo secretario de Hacienda y nos presenta, pero ¿cómo se construye? Sobre todo porque venimos de esta sensación, esta fallida experiencia, frustración, de lo que se llamó presupuesto cero por el anterior secretario Videgaray, que en términos reales fue totalmente pues un discurso declarativo. No sé si tú tienes una presión diferente de que realmente cambiaron las prioridades y se logró recortar donde no se debía gastar y se logró tener esa racionalidad que dices que hay que hacer. O sea, ¿cómo se hace el presupuesto y cuál fue el impacto de este ejercicio llamado presupuesto cero? Sí, ese presupuesto base cero que le llamaron, creo que realmente fue un ejercicio fallido, efectivamente. Nunca fue algo que realmente se reconstruyera desde su base el presupuesto, que es lo que se presupone que debería ocurrir, es decir, revisarse a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, y rediseñar y gastar más donde está siendo efectivo y gastar menos donde está siendo inefectivo. Bueno, eso no ocurrió. El presupuesto ha sido muy inercial a lo largo de todos estos años. Y lo que tenemos ahora, justo la discusión, es el presupuesto. Y creo que eso debería de abrir una discusión mucho más amplia de efectivamente cómo se construye el presupuesto. Cómo se construye actualmente es, Hacienda básicamente plantea una propuesta al legislativo, y el legislativo en la Cámara de Diputados hace una ¿Pero cómo construye Hacienda este presupuesto? La pregunta es cómo lo construye Hacienda. Y si uno ve las cifras de cómo está construido, uno encuentra que es fundamentalmente inercial, básicamente, con algunos ajustes en el margen, donde ajustan básicamente donde encuentran que hay menos resistencia. Donde hay menos resistencia, por ejemplo, pues no quieren reajustar, por ejemplo, en programas sociales que no funcionan. Hoy día sabemos, gracias al Coneval, que hay una multitud de programas sociales que están duplicados en sus objetivos, en su población que atiende, que son ineficaces. Que no tienen claridad del impacto que quieren generar. Que no tienen más impacto. Casi 6,000 programas federales, algunos estatales. Son regresivos, algunos van a los segmentos de la población que menos lo necesita. En fin, no es que Hacienda revise eso y a partir de ello... No es que use estas evaluaciones para hacer una ponderación. No la está haciendo. Básicamente Hacienda recopila demandas año tras año, hace un presupuesto inicial y luego ve dónde hay margen, en este caso que el presupuesto implica una reducción en el presupuesto respecto al año pasado de 239,000 millones de pesos, ve dónde hay margen para cortar. ¿Y dónde hay margen para cortar? En programas, inversión pública para empezar, porque ahí es donde no hay nadie que se queje, entonces, porque los programas sociales sí había beneficiarios que podrían quejarse, entonces inversión pública. Y luego le está recortando mucho, por ejemplo, a ciertos programas. Al Distrito Federal le están recortando casi 9,000 millones de pesos. ¿Hay alguna racionalidad? Yo no encuentro una racionalidad. ¿Por qué exposición de motivos? ¿Por qué la Ciudad de México? ¿O hay un documento anexo? Tendría que haber, y qué bueno que lo mencionas, en las propuestas que hace Hacienda, tendría que justificar... Cada uno de los recortes. ¿Por qué razón decidió que, por ejemplo, el Fondo de Capitalidad, que es el fondo que le otorga a la Ciudad de México, como resultado para compensarla por los costos, porque hay costos que conlleva ser la ciudad capital. Implica, por ejemplo, que todas las instalaciones, por mencionar un caso, todas las oficinas del gobierno federal que ocupan no pagan predial, por ejemplo. Entonces hay un costo de capitalidad, entonces, y que está, de hecho, en el artículo 122 de la Constitución. Bueno, tendría que darle recursos a la capital por ese simple hecho. El año pasado le otorgaron, si no me equivoco, 4,500 millones de pesos. Este año la propuesta es cero, sin ninguna justificación, sin ninguna lógica. Proyectos tan importantes de impacto social como la extensión del metro, por ejemplo, que ayuda a la gente que vive en las zonas marginadas, aledañas a la ciudad, que tuvieron recursos el año pasado, este año le quitaron todo. No, o sea, sí hay una discrecionalidad, por lo menos hay una opacidad. Hay una opacidad de cómo decir a quién sí, a quién no, a él menos, a él más. O sea, eso no está. No está justificado plenamente. El Programa Nacional para la Prevención del Delito, que usaba una cantidad significativa de recursos, se los quitaron. ¿Por qué le quitaron 7,000 millones de pesos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas? Un segmento de la población nacional de los más vulnerables, de los más afectados, marginados, excluidos del proceso de desarrollo sistemáticamente. ¿Con qué lógica le pueden quitar 7,000 millones de pesos a un programa de ese tipo? ¿Con qué lógica le retiran apoyos a programas específicamente diseñados para el avance de la reforma educativa? O los temas de salud, de prevención. Temas de salud. Entonces, le están reduciendo recursos a programas a población indígena, cosas de salud, a ciertas regiones, fondos metropolitanos,
fondos regionales, fondos de apoyo a la infraestructura. Pero déjame concluir este segmento. Sí había necesidad de recortar. Dos, hay otras opciones. Hay que necesidad de recortar por lo que hemos dicho de la situación de las finanzas públicas. Eso creo que no hay duda. Pero donde recortan, creo que tendrían que justificar por qué razón. Creo que tendría que hacer un párrafo. Tampoco tienen que describir con gran decir, este programa fue evaluado por el Coneval en todas las condiciones, se encontró que es ineficaz, ineficiente y no logra su objetivo, etc. Podrían hacer eso. Entonces, esa es una que no están justificando los recortes. Y luego no justifican por qué no recortan en otras cosas. Por ejemplo, no hay una clara reducción en el gasto en publicidad de este gobierno. Este gobierno gasta una cantidad de dinero muy importante en publicidad. Bueno, eso no se reduce en propaganda. No, debería haber ajustes en otros gastos parejos. Es decir, si hay austeridad, pues entendemos que todas las secciones, todas las entidades podrían ajustarse de manera... Sí, esta parte de los seguros privados que acompañan a los seguros del ISSSTE, etcétera. O sea, hay elementos, probablemente no por el monto, pero emblemáticamente implican una racionalidad, digamos, de equidad. Déjame hacer un corte y regresamos, porque el otro tema también es esta situación, así es nuestra cultura, yo diría, lógica, la depreciación del peso, ¿no? O sea, esta situación de la balanza de pagos, algunos economistas amigos nuestros sostienen que es un tema muy importante y que tiene que ser considerado. Pero en el fondo, la pregunta es, este escenario, con esta propuesta, ¿vamos a salir o como muchos documentos sostienen, nos va a llevar nuevamente a un estancamiento e inevitablemente a más recortes en marzo, en abril, en mayo, y bajo una presión social y política? Lo estamos viendo, las declaraciones de gobernadores que empiezan a crecer, de actores reales. Déjame ir a un corte y regresamos para esta reflexión en términos de estos elementos también que están atrás, la situación de la devaluación como un elemento que transmina que hay problemas, más allá de la reflexión económica, si está justificada o no. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de la situación de la economía, perspectivas, el presupuesto, las finanzas públicas y si realmente hay por lo menos una discusión, un diálogo para debatir si esta es la propuesta que nos puede salir de este proceso de, Gerardo Esquivel usó la palabra, de una mediocridad en el crecimiento económico, de una mediocridad en los empleos y de una gran desigualdad y grandes brechas que se están acentuando. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La pobreza y la marginación van de la mano. En 2014, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz fueron las entidades que registraron un mayor porcentaje de personas en pobreza y mayor cantidad de municipios con alta o muy alta marginación, medida de acuerdo con las carencias educativas de acceso a servicios, calidad de vivienda e ingresos. Claro, te mencionaba porque yo creo que para muchísima gente el tema de la devaluación del peso es un tema que siempre desata, sobre todo aquellos que vivieron las devaluaciones, una situación crítica. El tema de nuestro comercio, o sea, estamos importando una enorme cantidad de alimentos, bienes, insumos, y por otra parte parece que la exportación, el petróleo ha caído, y las exportaciones de ciertos sectores emblemáticos, el caso automotriz, sigue generando una creciente preocupación en algunos sobre la balanza de pagos. ¿Cómo observas esta situación de la balanza de pagos y el tema, digamos, de la paridad cambiaria? Sí, hay que entender que el tipo de cambio reacciona a muchas cosas, ¿no? Y que tiene efectos en muchas otras dimensiones. Tiene efectos en la balanza comercial, en efecto. En el lado comercial entendamos que tenemos esta situación de déficit comercial. México es un país que, como muchos países de América Latina y muchos países emergentes, que sistemáticamente tiene más importaciones que exportaciones. Entonces tenemos un déficit. Eso hace que tengamos que recurrir a fuentes de financiamiento para cubrir ese déficit comercial. Y eso, hay algunas fuentes de ellos tradicionales, son el endeudamiento, que lo usamos en los 70s, la inversión extranjera de cartera, es decir, la gente que viene a invertir a la bolsa de valores, a comprar CETES, que lo usamos, por ejemplo, con Salinas de Gortari en ese sexenio. Sí. La inversión extranjera directa, que es la creación de empresas, la compra de empresas, en fin.
Esas son las fuentes de financiamiento tradicionales de un déficit comercial, que es el que tenemos. Tenemos un déficit comercial de más o menos 3% del PIB. Entonces tenemos que financiarlo y conseguir recursos. Ahora más o menos estamos en una situación de conseguir esos recursos por la vía de la inversión extranjera directa, y las remesas y cosas de ese tipo lo podemos financiar. Entonces así podemos financiar nuestro déficit comercial. Pero eso hace que seamos también de repente vulnerables a si pasa como lo que ocurrió. Cayeron significativamente nuestras exportaciones petroleras por la caída en el precio, por dos factores. La caída en el precio del petróleo, que recordemos que cayó casi 60% entre 2014 y 2016, y la caída en la plataforma de exportación de petróleo, es decir, en nuestra producción destinada al mercado externo. Entonces cayeron los dos factores, precios y cantidades, y entonces nuestros ingresos por esa vía cayeron. Entonces eso ha aumentado un poco el déficit, y eso le pega inevitablemente al tipo de cambio, porque lo que caen son las remesas, son los ingresos de divisas al país, y entonces la oferta de dinero foráneo cae, y entonces el tipo de cambio aumenta. Eso es el efecto inevitable de la caída en el precio del petróleo. Y eso dio lugar a este aumento en el tipo de cambio que, si recordamos, en los últimos 2 años lo ha llevado, estuvimos a 13 pesos por dólar durante un cierto tiempo, y ahorita estamos rondando los 20 pesos, es decir, una depreciación de, pues en términos de pesos por dólar, casi 50% ya, de 13 a 19.50, pues es casi 50%. Entonces es un aumento muy significativo que además genera, como decías, mucho estrés en la gente, porque lo asociamos a periodos de crisis. Esta depreciación del tipo de cambio, este ajuste, insisto, es inevitable por este resultado, pero además nos ayuda a amortiguar parte de los choques del exterior. Claro. Entonces tiene efectos positivos y efectos negativos, y eso es lo que hay una cosa que es muy importante entender. ¿Qué efectos positivos tiene? Bueno, hace que sectores de la exportadores reciban más. Bueno, para empezar, sea más atractivo. Claro. Y por eso es que está creciendo la exportación de productos como los automotrices, porque los autos producidos en México ahora son más baratos para los compradores foráneos, y entonces hay más demanda por nuestros automóviles producidos en México. Entonces eso nos ayuda a compensar la caída de las exportaciones petroleras con exportaciones de otro tipo, automotrices, electrónicos, etc. A la gente que recibe remesas, por ejemplo, tiene más ingresos. Entonces también esa gente, entonces hay sectores que se benefician de una cosa como esa. Pero el grueso de nosotros, que no estamos en esos sectores, pues lo único que percibimos es la parte negativa, y es lógico, que es, vemos que los productos que compramos, si son importados, se encarecen. Vemos que se genera además cierta incertidumbre en general. La gente quiere comprar más divisas más dólares porque cree que se va a seguir depreciando. Y eso genera a su vez una mayor demanda por las divisas, y se vuelve lo que se conoce como una profecía autocumplida. Sí. Si todos creemos que se va a depreciar la moneda y compramos divisas, pues hacemos que se deprecie, claro, en efecto. Entonces es una situación, digamos, y donde el gobierno tendría o tiene que intervenir, lo ha hecho, para evitar que esto ocurra de manera desordenada, como en el pasado. En el pasado ordenar estas bandas. Como en el pasado tuvimos estos brotes, estas devaluaciones muy grandes, muy significativas. Ahora trata de hacerse de manera ordenada, pero aún así, pues el aumento ya es muy significativo y genera mucha preocupación. Y en ese sentido se asocia a otro tema. Se ha ponderado, yo diría de una manera muy intensa, la inflación. Como uno de los logros de esta administración. O sea, tenemos una de las inflaciones históricamente más bajas. Y nuevamente, la población percibe que hay un incremento en precios de alimentos y no logra asir esta afirmación, por más que se sostenga que es la inflación más baja. Entonces, este indicador no está contribuyendo a una perspectiva, la economía, que finalmente son percepciones, genera también que hay un discurso macroeconómico que no se ve, que no se siente. El tema de la inflación, ¿cómo lo observas? Bueno, es que ahí, qué bueno que lo mencionas, porque justo la inflación es un tema donde es muy importante, como decía, la percepción de la gente versus las cifras oficiales. Las cifras oficiales lo que nos revelan es una inflación relativamente bajo control. Incluso se alcanzaron cifras históricamente bajas en los últimos meses. Sí, las cifras oficiales se empiezan a señalar preocupaciones. Por ejemplo, si uno ve el índice de la inflación de precios al productor, que es el costo de producción para los productores en general, el costo de los insumos que usan para producir, ya está subiendo. De hecho, ya está en unos niveles cercanos a 6%. La inflación, recordemos, está alrededor de 3%. Pero la gente en general, muchas pueden decir, eso no tiene nada que ver con lo que yo observo cuando voy al mercado.
o cuando voy a hacer mis compras en general. Y pueden tener razón porque su canasta de productos puede ser muy distinta a la canasta de productos que se usan para medir la inflación. La medición trata de ser lo más representativa posible, tanto en términos del tipo de consumo que hacemos los mexicanos, regionalmente hablando, etc. Pero es perfectamente posible que uno perciba en su canasta de consumo un aumento muy significativo si, por ejemplo, la gente que consume muchos productos importados, por ejemplo, vinos que se importan, pues suben inevitablemente con el ajuste en el tipo de cambio y han subido pues proporcionalmente, más o menos. Es decir, si uno ve a productos que crecen 30, 40%, y cuando le dicen la inflación es 3%, uno dice, ¿cómo es eso posible? Bueno, como decía antes, tiene que ver con las canastas de consumo. Habría que revisar y discutir el propio banco, el INEGI, que es ahora quien se encarga de medir la inflación, está en un proceso de revisión de la canasta porque ha habido sugerencias y comentarios en el sentido que quizá no está siendo ya representativa del consumo de los mexicanos y está en un proceso de revisión. Habrá que ver qué resulta de ese ejercicio, a ver si captura mejor esto, pero hay que entender que es la heterogeneidad también en los patrones de consumo de los consumidores, de los individuos. Déjame entrar finalmente al tema. ¿Qué debería pasar con respecto a la gran discusión? Finalmente el presupuesto evidencia Carlos Tello lo refiere, ¿no? Es el pacto social que se establece, a quién se le cobra y cómo se gasta. Y un pacto social que, bueno, refleja prioridades y visiones que por lo menos son transparentes. ¿Qué debería o qué va a pasar? ¿Qué es tu estimación en las próximas semanas que se va a discutir el presupuesto? ¿Cuál sería, digamos, si tuvieras tú un escenario, el optimista y el inercial? ¿Qué debería pasar ahora? Porque ahora está en el Congreso esta discusión. Bueno, ese es el punto. Ya Hacienda hace su presupuesto, como dije antes, de una manera inercial y usando lo que percibe donde hay mayor capacidad de determinar ajustes, donde siente que hay menos resistencia. Creo que el trabajo del legislativo es muy importante. Primero va a pasar a la Cámara de Diputados y luego a la de Senadores, al menos la parte de ingresos. Y ahí espero que el Congreso efectivamente haga una revisión muy cuidadosa de en dónde se han decidido recortes y en dónde se va a gastar. Creo que el Congreso tiene una responsabilidad muy importante. Es muy difícil hacerlo, también hay que entender eso, porque cuenta con un tiempo limitado, con recursos limitados. Armar el presupuesto es una cosa muy compleja, muy difícil, donde tiene que cuadrar además muchas cosas. Pero sí creo que el Congreso tiene en general ahora una gran responsabilidad, que es ver si donde se está recortando tiene sentido recortarlo. Es decir, como decías antes, es un pacto social. Si no está, debería evitar recortes hacia los sectores más vulnerables. Yo la verdad es que espero que el Congreso dé lugar a rectificaciones importantes. A identificación de sectores que están siendo vulnerables y afectados por los recortes, que no ocurran. Y luego, pues, sí buscar y promover una asignación más eficiente del gasto. En particular, yo esperaría que el Congreso a lo que dé lugar es a una recuperación del gasto de inversión importante, que es donde creo que la inversión pública tiene un rol que jugar, histórico, que se ha ido retrayendo en los últimos años como resultado de esta situación que describíamos antes, y buscar que se ejerza en lugares de mayor impacto. Y yo creo que ahí sí esperaría que eso ocurriera en términos, como decía antes, de ingreso y gasto, porque creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que lo que mandó Hacienda en ese sentido es muy deficiente todavía. Creo que requiere una cirugía importante. No se puede hacer en muchos campos, también eso hay que entenderlo, porque hay muchos, lo que le llaman irreductibles, ¿no? Es decir, ya es muy difícil, pues no puedes reducir el gasto en pensiones, etcétera, pero sí hay cosas, márgenes donde uno creo que sí podría hacer ajustes y en todo caso hacer que la carga del ajuste se dé de manera más equitativa entre secretarías, programas y sectores y no en programas... regiones y territorios, regiones, ¿no? Territorios, porque ahorita la carga, regionalmente hablando, por ejemplo, el grueso del ajuste se dio en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. El grueso del ajuste se dio en programas de educación, salud. Eso no puede ser posible. Creo que tendría que haber una cosa mucho más equitativa y redistribuir y tratar de buscar lugares en el gasto público donde creo que hay mucho margen, mucha grasa que se puede cortar y mucho gasto ineficiente. Y creo que sería la tarea que espero que el legislativo cumpla en las semanas subsecuentes. Ojalá. Con este comentario terminamos el programa. Sin duda, hoy la expectativa es que el Congreso logre hacer una revisión exhaustiva a fondo, porque la propuesta, el proyecto, y ojalá se tome el proyecto que envió el Ejecutivo Federal, debe ser revisado para ver dónde no se debe recordar, al contrario, habría que incrementar, porque no solo es un tema de mantener los montos, había montos insuficientes en muchas áreas, en salud y educación, pero por otra parte,
es condición necesaria activar la inversión pública urgentemente, porque no podemos resignarnos a este mediocre crecimiento que implica pocos empleos de baja calidad, pero también implica que las brechas, las desigualdades, como también Gerardo ha documentado, se mantengan y se expandan. Esperemos ver el resultado y sin duda, Gerardo, espero tenerte aquí para ver el resultado. Platiquemos en unos meses para ver finalmente si tu deseo, el deseo de muchos de nosotros, se cumplió y logró el Congreso asumir su responsabilidad y hacer como dijo el secretario cuando lo presentó, un presupuesto responsable. Y creo que hoy hay mucho para discutir para que se convierta en un presupuesto responsable y tendremos que ver cuál es el resultado después de las semanas, días de discusión que se darán en este mes a fin de tener este presupuesto. Gerardo, muchas gracias por estar muchas gracias nuevamente por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio México Social.